Muy bien, bueno, seguimos juntos en esta bella tarde para enfocarnos en algo que nos interesa porque queremos aprovechar esos espacios reducidos para tener una huerta en casa. Y es posible, Lalo, cuando hay poco espacio. Exactamente, Sí. es de eso que te iba a decir, saber que se puede, por más espacio reducido que tengamos, tener nuestra pequeña huerta en casa. Muy bien, bueno, para esto vamos a establecer el contacto con Ana Laura Villasuso, quien es microbióloga, es docente, investigadora del CONICET y aparte es apasionada por la jardinería, por los diseños de los jardines. Le damos la bienvenida. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juli? ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, Feliz bueno. de compartir esto con ustedes. Toda una pasión, Laura. Ana, realmente, bueno, es algo que vos ya has experimentado en tu propia casa, pero primero nos gustaría que puedas comentarnos un poco cuáles son las razones para tener una huerta en casa, porque la verdad que son múltiples los beneficios, ¿no? Sí, es verdad. Dado la vida que llevamos actualmente, el poco tiempo que tenemos en contacto con la naturaleza, la posibilidad de tener una huerta nos brinda no solo tener nuestro propio alimento fresco, sino también serenar la mente, compartir esta actividad con la familia y sobre todo por un ratito distenderse y entrar en otro mundo, el mundo de la jardinería. En otros tiempos también, ¿no? Sí, en otros tiempos, un tiempo lento, un tiempo que nos permite la observación sobre todo. Eso nos demanda otro tiempo, es verdad. Y también ser un poco más empáticos con el medio ambiente, ¿no? Sí, sobre todo, esto te brinda la posibilidad, por ejemplo, de tener la huerta en casa. No solo te brinda los alimentos frescos, sino la posibilidad de acercarse un poco a lo que son los cultivos orgánicos, porque de alguna forma una disminuye el uso de pesticidas, porque al tenerlo fresco y maduro y a la mano no se precisa una práctica muy compleja. Entonces es una posibilidad que la podés abordar desde distintos aspectos. Y hay que animarse. Hay que animarse, hay que animarse. De hecho, las imágenes que estamos viendo, bueno, son imágenes de tu propia huerta, Ana. Pero contanos, bueno, ¿cómo comenzar a pensar en ese espacio, en esa huerta en casa? Sí, bueno, un poco contar cómo comencé yo. Lo primero que tenemos que hacer es observar. La observación va muy ligada a la jardinería. Entonces tenemos que mirar el espacio que tenemos y sobre todo esa observación tiene que ver con el sol, con la luz. Es allí donde tengamos mayor cantidad de horas de luz durante el día, es allí donde tenemos que comenzar a pensar dónde ubicar la huerta, porque es allí donde van a crecer mejor nuestras plantas, las hortalizas que elijamos luego para cultivar. Entonces, yo siempre digo, no importa cuán grande o cuán pequeño sea el espacio, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos, serenarnos y hacer un recorrido visual. Y ese recorrido hacerlo durante el día, no solamente por la mañana o por la tarde, porque se precisa una cierta cantidad de horas de sol, ¿sí? De horas de luz. Así que lo primero es observar. En el rincón, en el espacio donde exista mayor cantidad de luz, ahí vamos a comenzar a pensar nuestra huerta. Muy bien. ¿Y cómo sería ese paso a paso? ¿Valen de alguna manera también algún dibujo, algún boceto, algo que podamos imaginar? Sí. Mira, lo ideal sería bocetar. Y también pensar en cuanto si es un espacio reducido, digamos, podemos pensar desde una maceta. Ahora está muy de moda esto de las geotextiles, o también un cajón de madera, que puede ser un cajón elaborado. En el caso nuestro, nosotros pasamos por distintas instancias. Puede ser en el piso, si tenemos el jardín, tiene un espacio donde da sol y demás, lo podemos pensar en el piso sin ningún problema. Y el paso a paso es la observación de la luz, determinar si va a ser en el piso o en algún recipiente como una maceta, un cajón. Si va a ser elevada, también es otra posibilidad. Y aquí viene lo que digamos el tercer paso más importante, que es el sustrato, la tierra, porque es allí donde van a crecer nuestras plantas. Entonces es importante invertir probablemente algo de dinero o también un poco el ojo
para ver si tenemos una tierra que no es muy buena, enriquecerla con el agregado de compost, de estiércol, y eso va a hacer que estas plantas se desarrollen mejor. Entonces, vuelvo a repetir, mirar el lugar, observar el sol, elegir el recipiente y el sustrato. Muy lo más bien. importante, la tierra, para decirlo de manera simple. Claro. ¿Y cómo elegimos después lo que vamos a sembrar? Depende de dónde lo hagamos, si lo hacemos en una maceta, si lo hacemos en el suelo. Sí, hay varias cuestiones acá. Primero, observar que no es lo mismo los cultivos que mejor se desarrollan en invierno que aquellos que son de la estación primavera-verano. Eso es lo primero. Por ejemplo, los tomates de invierno tienen poco sabor, entonces rápidamente nos damos cuenta que estos cultivos se van a desarrollar mejor en lo que es primavera-verano. Y aquí, cuando elegimos el tipo de cultivo, tenemos que tener en cuenta el tamaño final que van a adquirir cuando se desarrollan. Es decir, si voy a tener una planta que va a tener 80 centímetros comparado con una lechuga, por ejemplo, es importante ubicarlas de forma tal que lo más alto esté en los extremos y del tamaño menor hacia adelante. ¿Para qué? Para que haya un mejor aprovechamiento, no solo del espacio, sino también de la luz del sol. Recuerden que acá es importante no solo el sustrato, sino también la luz. Claro. Porque muchas veces cuando no las ubicamos o no pensamos en esos detalles, algunas plantas se hacen sombras con otras Claro. disminuye también la cantidad de aire que circula entre ellas y aparecen otros problemas que vamos a tratar en otro encuentro. En otra oportunidad, en otra clase, En Anita, otra oportunidad. Muy bien, ¿qué hacemos Por ahora, lo básico. Por ahora, lo básico, ¿no? Bueno, Sí. ¿cómo sembrar? Hay distintas maneras de sembrar. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ana? Bueno, como acá la idea de esta conversación es llevar una huerta en un espacio pequeño y que sea exitosa, hay dos maneras. Comprar el plantín al productor, o muchas veces a algún vecino, amigo, nos da algún plantín. Entonces tenemos aquí lo que se llama siembra directa, o lo que le llamamos siembra de asiento, hacer el planting. Entonces hay dos posibilidades. ¿Qué cosas sembramos directamente? Por ejemplo, semillas de zanahoria, rúcula, es algo muy sencillo de hacer, de obtener en la huerta, y las semillas se consiguen de forma muy sencilla, remolachas. Espinacas también es otro ejemplo. Sin embargo, si ahora que viene el verano, si queremos tener ricos pimientos, tomates o también berenjenas, es interesante, o algún cebollín, eso se puede combinar y precisamos el plantín antes. Precisamos sí o sí, no lo podemos sembrar directamente en el lugar donde vamos a desarrollar la quinta. Claro. ¿Sí? Sí o sí necesitamos hacer esta siembra antes. Muy ¿sí? bien, perfecto. El plantín Muy entonces, bien. bueno. Y después, una vez que ya tenemos sembrado, bueno, el tema del riego, que me parece que debe ser algo importante, Lalo. Fundamental. Y, bueno, acá hay que tener en cuenta las temperaturas variables y en qué momento del día regar, se preguntan ustedes. Y bueno, es importante para que se aproveche mejor el agua. Recuerden que a partir se van a adquirir los nutrientes. Entonces, es interesante el riego por la mañana o a la tarde, en las últimas horas de la tarde, evitando el sol fuerte del mediodía, porque si no aquí se evapora y no se absorbe el agua por las raíces. Y el estadio de la planta, o sea, el riego también depende del estadio que tenga la planta. Si hacemos nuestras propias plantas y estamos en el estadio de planting, ahí no nos podemos olvidar de regar ni en un solo momento, porque si estas raíces se quedan sin agua, es muy probable que se pierda la planta. Es muy débil en ese momento. Mientras que ya tenemos un cultivo desarrollado con que lo regamos una vez al día, o si hace mucho calor, mañana y a la tardecita, ya es suficiente. Y en pocos días, en pocas semanas vamos a tener una rica lechuga para disfrutar al mediodía, comer sano, fresco y con un sabor diferente. Claro. Esto es lo que yo quiero transmitir. No es lo mismo ir y comer
un tomate de la huerta o una lechuga de la huerta que... una lechuga que no la hicimos nosotros. De la verdulería, claro. ¿No? Es el sabor es cierto, distinto. El sabor de la verdura orgánica es increíble. Tiene un poco de emoción también. Claro. Porque lo hicimos, probablemente nos ayudaron algunos de nuestros hijos. Entonces, la tarea es compartida. Buenísimo. Por último, Ana, ¿qué pasa con el tema de los fertilizantes? ¿Sería necesario agregar algún tipo de fertilizante, alguna ayuda para el crecimiento de estas plantas? Sí, bueno, acá si nosotros apuntamos a lo que es lo orgánico, ¿no es cierto? Lo que tratamos de transmitir y hacerlo de forma simple. Entonces, como este cultivo no va a tener, digamos, este tipo de huertas, no tiene una gran rotación, es importante ir agregando fertilización. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple. Lo hacemos con compost que podemos obtener de estiércol, como dije antes, o de desechos de la misma cocina, que después podemos también someterlos a la acción de las lombrices californianas y hacemos un humus, y eso lo vamos agregando de a poquito, una vez por semana, con el riego, y así van a ver que esto no aporta, digamos, aporta la cuestión orgánica que se precisa para que crezcan sanos, pero también disminuye el uso del agua, porque como que las plantas soportan mejor las condiciones climáticas adversas muchas veces que tenemos en estos momentos del año. Entonces, de forma simple y aprovechando lo que tenemos en casa, podemos tener digamos, cubrir varios aspectos, lo saludable y también compartirlo en familia. Muy bien, bueno, se ven súper tentadoras todas todos esos cultivos, esos tomates, esas berenjenas, esas hojas verdes. La variedad de tomates que se puede hacer en poquitos meses. Esto, por ejemplo, si empezamos a mediados de septiembre, o bueno, si estamos un poquito atrasados, octubre también es un buen mes, y esto para arrancar desde el planting. Sin embargo, si queremos hacer nuestros propios plantings, ya deberíamos empezar ahora, porque eso también toma más tiempo. ¿Sí? Claro. Muy bien, bueno, nos dejaste todo un desafío, Ana, y una tentación para poder, bueno, plantear nuestro pequeño espacio, por supuesto, una huerta en casa que seguramente va a ser muy gratificante y muy beneficioso para todos, ¿no? Desde diferentes ámbitos. Ana, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente seguiremos, bueno, avanzando un poco más en nuestras clases, Lalo. Gracias, Ana, un placer. Sí, tenemos que aprender a hacer plantines la próxima. Muy bien, me parece muy bien. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ana. Gracias, que disfruten. Gracias a vos. Chau, chau. Hasta pronto.